El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 224. Nos acompaña en la dirección Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Nuestro invitado de hoy es estudiante, próximo a graduarse de la licenciatura en Artes Escénicas. Él es Ángel Santiago Albarracín y él está a punto de entregar un trabajo de grado bastante interesante en la modalidad de monografía que vincula las nociones de teatralidad y ritualidad en el escenario del metal bogotano. Bueno, Ángel Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación al programa Tablas y Tableros y un placer charlar del trabajo de grado que se está llevando a cabo. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues principalmente también agradecerles a ustedes por la invitación, también pues por el espacio que pues permite también que otras personas fuera del oyentes de metal pues conozcan estas nociones, estos aspectos teatrales. Ángel, gracias de nuevo. Cuéntanos un poco de esa trayectoria tuya en la licenciatura. ¿De dónde surge ese interés por el metal en Bogotá? ¿Y cómo pensaste en esa opción de grado, no? ¿Podrías contarnos un poco más al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, pues principalmente pues en lo que es en la universidad pues hay como 3 énfasis. Pues el de actuación, danza y pues de clown. Yo siempre estuve guiado pues por la actuación. Y pues en un principio mi tesis iba a ir por eso, pero pues ahí hablando ya con mi tutor Eduardo, pues decidimos como irnos por otro lado, donde pues yo tenía más experiencia, pues así mismo para abordarla. Y pues así nos fuimos por el metal, en el cual pues siempre he tenido pues una experiencia pues más o menos como desde los 14 años, asistiendo a conciertos que acá comúnmente se conocen como toques. Entonces pues ahí siempre vi como unos aspectos teatrales, los cuales fueron como pertinentes, dignos de investigar y profundizar. Bien, ¿cuál fue el propósito o el objetivo de esta investigación? Pues acá el propósito y pues el objetivo fue pues identificar las nociones de teatralidad y ritualidad pues acá en la comunidad metalera de Bogotá y pues asimismo ver cómo estas nociones pues permiten pues para la enseñanza, para algo educativo. Bien, hiciste también una pesquisa de los antecedentes, ¿no? Desde otras disciplinas que han abordado el tema de la juventud, ¿no? Usualmente es la juventud involucrada en el metal, tanto a nivel, ¿no? Colombia como a nivel latinoamericano. ¿Cuál crees que es ese estado actual de esos estudios en el país? ¿O qué disciplinas se han involucrado con este tema? Pues mira, iniciaré con lo que es ya la experiencia. Tú cuando vas a un toque de metal, pues comúnmente pues ves las máscaras, muchos aspectos como teatrales que ya se abordarán más adelante, supongo. Y pues entre ellos, pues yo al mirar los antecedentes, observaba que eran como un poco escasos en ese aspecto más escénico. Lo que comúnmente predomina son como estudios más sociales, abarcando las identidades, las estéticas, asimismo como roles. Aunque el género no es muy tocado, también hay, pero en cuanto a esto teatral, escénico, nada, es absoluto. O sea que tuviste que enfrentarte de alguna manera a un estudio transdisciplinar, ¿no? Que involucraba pues antropología un poco, todo lo que aprendiste en artes escénicas. Sí. Y tengo entendido que ahí fue cuando te encontraste con los estudios de performance. ¿Podrías contarnos un poquito qué fue lo que te ayudó, ¿no? Esta perspectiva transdisciplinar. Sí, exacto. Ahí pues me encontré con los estudios de performance, que para contextualizar un poco,
Pues estos estudios son como las características sociales que comúnmente encontramos pues en las sociedades, ya sean como bodas, rituales, otras, a ver, como comportamientos, que es, bueno, todos estos comportamientos que comúnmente encontramos en la sociedad, que asimismo pues también son aprendidos como socialmente, como lo se conoce como comportamientos restaurados, que es como lo que aprende la gente a través de la observación, de la experiencia. Entonces, pues al ver estos comportamientos, pues también permitieron, pues como su enfoque es transdisciplinar, permitieron también englobar pues estos comportamientos que también tiene la comunidad metalera. Ujú. Hay un tema central, ¿no? Una categoría que utilizas y es el tema de la teatralidad, ¿cierto? Sí, Eh, para de pronto contarle un poco a nuestros oyentes en qué consiste esa teatralidad fuera del teatro, ¿no? ¿Cómo es posible observar esto? sí, bueno, precisamente acá tenemos dos aspectos que debemos diferenciar y tener en cuenta, que es como la teatralidad y el teatro. Pues la teatralidad es este espacio que se consigue como teatral fuera del teatro. Entonces acá tenemos como, no sé, eh, lo más común es en el fútbol cuando alguien exagera algunas situaciones, cuando alguien hace como una imitación, no sé, de un personaje. Y pues acá en el metal es ya directamente pues todos los aspectos estéticos que ellos incorporan en el escenario. Entonces esto es teatralidad. Mientras que en el teatro pues es un sentido convencional del actor, el director, pues ya su guión, pues este aspecto. ¿Cuáles son esos aspectos que tú consideras importantes para entender esa teatralidad en la escena metalera? O sea, tú hablabas de maquillaje, de vestuario, ¿sí? De otros elementos que pues podríamos inclusive hacer un paralelo con la actuación, ¿no? Exacto, sí. Bueno, mira, pues yo creo que para partir de esto, uno cuando a un concierto de metal, comúnmente uno ve como las máscaras, los maquillajes, que de hecho, pues el maquillaje va muy relacionado al corpse paint, que es principalmente el black metal. Pues asimismo hay personas que incorporan, bueno, esto ya fue directamente en la observación, porque se utilizó observación no participante. Entonces uno veía que también algunos tenían pues el showman, pues tenían estos factores. Entonces, bueno, ¿por qué va todo este teatro? Porque asimismo pues lo que son las agrupaciones incorporan lo que son también mismos conceptos que ellos han trabajado previamente y a lo cual va pues con las estéticas, va, pues alineadas a su género, pues algunos incorporan ya como una colorimetría en sus atuendos, pues asimismo como shows de fuego y demás. Que de hecho este aspecto no solo va a las bandas, sino también va a los espectadores, que de hecho hay un concepto de Augusto Boal que es espectador, que es cuando las personas se convierten en mismos actores. Entonces, bueno, esto como se ve en el metal comúnmente, pues cuando tú ves a, no sé, sí, a los asistentes pintados con sus corpse paint relacionados también con las bandas. Asimismo, que incluso que esto también puede tener como un aspecto también mismo del ritual, con sus estéticas, con sus chaquetas, que en muchas ocasiones son las más elaboradas, con los parches, taches, que lo llevan es directamente a estas ocasiones. Y asimismo, como, bueno, no sé, supongamos, por lo menos cuando en el concierto de Iron Maiden, muchas veces como que las calaveras se la pintaban en su rostro, pues hacer alusión al álbum, además. Esto también hace mismo, pues, del teatro. De hecho, hay un concepto que esto es de Platón que se llama mímesis, que esto lo plantea también Diana Taylor, que es cuando, bueno, como que se hace una imitación. Entonces tú ves allá el metalero dándola toda ahí con su guitarra, que eso es como guitarra al aire, como se conoce, ahí haciendo esta imitación. Y más que ser una imitación, porque esto se vuelve teatral precisamente, porque el metalero va cargado con toda esa, pues con su chaqueta, con su maquillaje, que de hecho, digamos, muchas ocasiones tú ves ahí al metalero dándola toda así, haciéndola como si tuviera con su sombrilla, de hecho, que la llevan ahí para los conciertos. Le imitan y como que la energía sale de ellos. Entonces también pues todos estos aspectos son teatrales, porque también es como un espectador, hay una teatralidad en el escenario, entonces todo esto se fusiona y se vuelve uno solo. Parece bastante interesante, ¿no? Toda esta movida teatral, como tú dices, en el escenario del metal, particularmente en los conciertos, ¿no? Que Sí. también
esa mímica que tú mencionas también se puede dar, por ejemplo, en una casa sin necesidad de la banda, ¿no? O sea, como que hacen el ejercicio de la guitarra al aire solamente escuchando el tema, ¿no? Exacto, sí, sí. De pronto me queda la duda sobre ese concepto que de pronto para quienes no están muy relacionados con la escena metalera puede sonar un poco extraño, es el corpse paint, ¿no? Tú decías, Sí. ¿en qué consiste? O sea, ¿cuál es la diferencia con el maquillaje? Bueno, el corpse paint, bueno, ¿por qué entendemos esto como un poquito más teatral? Esto viene como desde los 90. Para sí, eso hay dos oleadas del black metal, que es como oleadas más de, bueno, la primera ya como Beherit, podemos ver como Beherit, también podemos ver a bandas como Venom, y después ya hay artistas ya de la segunda ola que son Mayhem. Entonces, pues estos vienen, bueno, en un principio, pues antes del corpse paint había unos maquillajes que eran ya de la onda artística, más del clown, y pues como que fueron adoptando, pues como desde esta experiencia de estos artistas del clown. Ya cuando empezó la segunda ola del black metal, ya con Euronymous y Dead, dijeron que el corpse paint, que es un maquillaje principalmente entre el blanco y el negro, que pues hace como una alusión a lo malévolo, a la muerte, que de hecho esto de lo mortuorio ya va directamente con Death. Entonces dijeron que el black metal ya debía tener como esta, sí, como esta estética ya fija, que no debía moverse. Entonces pues ellos siempre lo hicieron como esta alusión a lo mortuorio. Y eso incluye el cuerpo, ¿no? O sea, no solamente la cara, sino todo el cuerpo, ¿cómo funciona? Sí, bueno, pues principalmente es en la cara. Pues ya algunos artistas que incluso lo incorporan en el cuerpo como para ampliar ese concepto que tienen, pero pues principalmente es en el rostro. Bueno, ahí, claro, paralelo a la noción de teatralidad, trabajas también en este trabajo de grado un concepto que me parece bastante interesante y que pues todos quienes han estudiado teatro saben que el teatro viene del ritual, ¿no? Pero tú lo retomas en una onda primitivista, ¿no? Sí. Inicialmente. Y es, ¿por qué es, nos preguntamos por qué es importante el ritual para el grupo, para la comunidad metalera? Bueno, en el aspecto ritual yo lo dividí en dos aspectos. Bueno, en un primer panorama se veía también el ritual, no solo como en lo que es pues las bandas, que ya lo abordaré, sino también ritual en el pogo, que esto va alineado con los puntos de Richard Scherner, que es de comunitas, porque bueno, comúnmente sí vemos el ritual como un pogo, pero pues nunca se ha visto como en esta comunión, que se unen, que son unos desconocidos, que abrazos, que de hecho también esto va de la misma línea de la performance, de los estudios de performance, porque también son unos comportamientos que ahí se dan. Entonces pues acá hay esto también es ritual. Y por otro lado, tenemos ya lo que es ritual en músicos directamente, que pues es como, bueno, esto es más alineado como, sí, más carnal, digámoslo. El ritual es como en el black metal, porque, digamos, tú cuando vas a un concierto de black metal es como más apartado de lo que son los géneros como el thrash, el death, el heavy metal, donde tienen unas posturas un poquito más con códigos, que de hecho hay como, tiene su palabra, simbólicos reflexivos. ¿Qué es esto? Que digamos que solo muchas personas de las que están en ese espacio entienden lo que hay ahí. Entonces, bueno, que esto me lleva a otro punto. Digamos, si tú vas a un concierto de black metal vas a ver que están haciendo posturas, están diciendo cosas, que de hecho eso hace parte también de sus mismas creencias, que eso hay un punto que se llama hacer y creer creencia. Mientras que, bueno, en hacer creencia tú crees como asistente al evento, digamos, alejado de él, tú crees que eso es una actuación o sí, que es parte del show, pero en realidad no. Acá ya esto ya va a ser creencia, que es como que los mismos músicos hacen parte de interpretar su realidad en el escenario. ¿Y por qué esto es ritual? Porque tienen mismas prácticas religiosas, muchas simbologías, conceptos que ellos comparten, que es como de lo mismo secular, como un tipo ritual secular, que comparten como sí, lo religioso. Entonces, ¿en qué traen estas creencias? Muchos de ellos incorporan como, no sé, ideas de Hermes Trismegistro, que es como un maestro de las artes ocultas.
pues así mismo como de la cábala, de los sigilos, que son como, que esto viene como de la magia, son unos símbolos que representan poder, muchos traen así la poesía oscura de Héctor Escobar y demás. Entonces traen estas creencias ahí al escenario. Entonces por esto también hay como un tipo de ritual. Claro, para mucha gente el común denominador, ¿no? De pensar en estas variantes del metal es la asociación con el satanismo, ¿no? Con las cruces Sí, al revés y todo eso. Pero según nos cuentas, hay una variedad mucho más grande, ¿no? sí, En torno a lo religioso y lo ritual. sí. ¿Sí? ¿Había alguna diferencia con estas tendencias más de tipo ritual que religiosas? ¿O cómo se combinan? ¿O qué podríamos llamarlo religiones? ¿Cómo Sí, funciona de eso? hecho es una muy buena pregunta, Eduardo. ¿Por qué? Porque como tú mismo mencionabas, en el metal normalmente se tiene a pensar que es satánico, que es del diablo y demás. Pero pues, si bien, o sea, sí lo hay, sí, no, eso no se puede negar, no es, no es lo más que se ve ahí. Digamos, como mencionaba, hay otras ideas. De hecho, hay una banda que si uno la ve en el escenario dice, ay, no, esa gente es satánica. Pero que no, o sea, incorporan como la geometría sagrada, sí, como poesía, pero que no es directamente el satanismo, que a lo que muchas veces está asociado. Que tal vez, bueno, por lo menos esto de Hermes Trismegisto, como decía un maestro de las artes ocultas, si bien viene como de esas ramificaciones, no es del todo ahí, porque pues involucran como cosas cierre de tipo religioso, pero no como que se inmiscuyen en solamente en eso, traen otros elementos, pues lo que hace que pues también sea como que se aleje de eso, de estos imaginarios sociales que tiene pues el mundo en general. Yo creo que es el mundo, no solo Colombia, el Sí. mundo. Claro, y hablabas de una noción que me parece bien interesante, ¿cierto? Y que, pues, me parece que es completo el trabajo en tanto eh, haces un registro etnográfico, ¿no? De los participantes en los pogos y también de los artistas, ¿no? En sus puestas en escena. Sí, Hablabas de comunitas, ¿no? El concepto que propuso en su momento Víctor Turner y que retoma Richard Charles, Schechner, ¿no? sí. En los estudios de performance. ¿Podrías andar un poquito en ese concepto? ¿De qué se trata esto de comunitas? Bueno, esto de comunitas es un espacio donde las normas se diluyen. O sea, donde los roles, jerarquías, como que pierden ese factor. Digamos, yo creo que el mayor ejemplo que podría dar es el carnaval. Digamos, muchas veces cuando tú vas a un carnaval podrás encontrar el extranjero, el vecino, bueno, que si es abogado, que si es empresario, que si trabaja como en la esquina y con su puestico. Nada, en ese momento no importa, en ese momento no importa si está el extranjero, si es el rey, el papa, no importa. Todos hacen mismo este espacio, comparten, son felices. Y eso mismo pasa en el pogo. ¿Por qué? Porque acá no importa si tú eres el metalero más, no sé, el veterano, el que tú dices el veterano, si ves al niño, si ves, no sé, si el mismo vocalista de la banda se baja, todos comparten en el mismo, sí, en este espacio. De hecho, cuando yo hice las observaciones veía que los niños participaban en el pogo, jugaban, las mismas personas. Hay una apropiación también, un cuidado, porque, que de hecho esto es importante porque muchas veces cuando las personas están fuera de este espacio, nada, dicen, esa gente es pura violencia, eso es pura agresividad, pero no, ahí mismo hay reglas, como la clásica, el que se cae, lo ayudamos a levantarlo, y si vemos que no se levanta, lo paramos, no importa si, nada, se para el pogo, se para, pero es esto mismo. Hablando de esa disolución de los roles sociales y de las jerarquías, ¿no? ¿Qué tipos de personas encontraste desde tu punto de vista etnográfico en el Pogo? O sea, me imagino que hay de todo, ¿no? Hay profesionales, hay niños, hay Sí, eh, de todo tipo de gente, ¿no? sí, no, hay de todo tipo de personas, digamos, muchas veces vemos, pues, no sé, al metacho, que es un Ujú. poquito más agresivo, que de hecho yo creo que está como en un estado como liminal. Para los oyentes, que es liminal? Es como esta etapa donde, como que hay una etapa donde tú no estás como que estás inmiscuido allá en lo tuyo, no estás ni allá ni acá, estás en ese espacio. Entonces ellos muchas veces como que entran al pogo y su apariencia cambia, todo cambia, entonces están allá metidos con sus caras furiosas, mandando puños así, no importa si es al aire o no, están metidos en lo suyo, con su furia.
Pero pues asimismo están quienes, no sé, se abrazan, juegan, mandan patadas, abrazan al otro, que también incluso los músicos, como dije, bajan del escenario, eh, que incluso también están las pintas. Digamos, muchas veces habían compañeros que yo los veía fuera del trabajo que van con sus corbatas porque no tienen el tiempo para cambiarse y van y hacen parte del pogo. Ujú. ¿Qué bandas, por ejemplo, si alguien quisiera estudiar los rituales, ¿no? Específicamente en las bandas de metal, ¿qué bandas recomendarías y qué encontraste, ¿no? en ese trabajo? Bueno, relacionado a este aspecto, más a lo ritual, había una banda que se llamaba Luna Culta. Pues si bien hice una entrevista con ellos, no fue muy profunda, pero tenía un compañero llamado Janes Robles que me permitió como ver este panorama más allá. Entonces, pues yo cuando les hice la entrevista, pues ellos me relacionaron que si bien tenían como unas prácticas ocultistas, eh, digamos, creo que era más hacia el sendero de la mano izquierda, que sí, que es como sí, más a lo ritual. Digamos, ellos en su escenario incorporaban lo que eran, bueno, como unos sigilos también en su puesta en escena. Estaban descalzos, que esto va mucho, muy relacionado como a los rituales de cámara, pues que el estar descalzo ya es estar en contacto con el piso, que esto es mucho de la magia. Entonces, pues una banda podría ser Luna Culta, también asimismo Majacala, que pues ellos incorporan distintas ideas que, bueno, cabe señalar que a ellos no les pude realizar la entrevista, pero pues yo hice como un análisis y ellos incorporaban mucho estas ideas de Hermes Trismegistro, la cábala, así como unos elementos hinduistas, de dioses, y en su escenario también lo traen, que también es ritual tanto teatral, tienen sus máscaras, asimismo pues tienen todo un altar relacionado con la muerte, con los símbolos, de hecho que es el hermetismo entre la luna, el sol. Bueno, estas bandas pueden ser una, que otras sí. Por ahí una banda que se llama Oda, que es de black metal también. Entre estas también comparten ideas de Hermes Trismegistro, comparten unas ideas también como los elementos, que estas son de ritual, que cuáles son invitadísimos a escuchar. Ujú. Visualmente, ¿podemos encontrar información de ellos o tal vez acceder a estos rituales es exclusivo de quien participa en el concierto o en el toque? Sí, pues muchas veces como, bueno, primero, pues ellos están en sus redes, que de hecho también hay un canal pues en Google que se llama Metalum, que es como una enciclopedia. Ahí hay muchos registros de las bandas, incluso acá de bogotanas, en las cuales la gente puede investigar, observar pues sus antecedentes. Y ya en el segundo aspecto, sí, las personas pueden asistir a los eventos, obviamente pueden hacer parte de este mismo ritual, que de hecho como mencioné muchas veces, si tú vas a como, bueno, como más externo, vas a ver que puede que sea un ritual o como puede que sea una actuación, pero misma cuando tú vas a un concierto de estos, tú sientes la energía, tú te incluyes en ella, se siente como dirían algunos, se siente como pesada, se siente ahí presente, pero pues claro, puedes asistir divinamente a ellos. ¿Hay alguna especie de introducción? O sea, cuando hablamos de rituales, ¿no? Hay rituales de iniciación, tal vez. Sí, No sé si en el metal sucede esto, tanto para aficionados como para músicos. sí, no, en el metal sucede esto. Bueno, hay como me gusta compararlo con un factor, digamos, en la comunidad de moteros, hay como un ritual también de iniciación que no lo recuerdo muy bien, pero hay sí, hay como rituales como que debes conocer, no me recuerdo bien esta comunidad de moteros que tienen como unos payasos que de portadas, que comúnmente ellos creo que hacen como un ritual de que debe el motero para integrarse a la comunidad, no sé, le ponen como el reto, sí, el ritual mismo, de que no sé, ir en calzoncillos hasta tal lado y que si lo hace, tal, bueno, ya ingresa. Si bien, bueno, esto es como un ritual muy, muy marcado, en el metal no es tan así. Si bien hay como un ritual más como transitorios, por ejemplo, puede ser como, que de hecho también esto es del mismo componente pedagógico mientras que como que la persona va aprendiendo. Digamos, pues primero el metalero, bueno, ya sea por su círculo de amigos, va al pogo, se incluye en él, pues así mismo va aprendiendo poco a poco
pues sí, estos conceptos del pogo. Ya después va apropiando ya esta misma estética, va guiando más por la música. Y como que así mismo, como para que el metalero sea parte de eso, que digan, sí, ya es metalero y no es un poser que no. ¿Qué es un poser? Ah, bueno, un poser es como este metalero que comúnmente vemos como que siempre escucha las mismas bandas, que son los tres mismos temas. Entonces, no sé, una banda famosísima, System, que solo escucha Bio, Burials o Chat Say, que se escucha, las más famosas es Slipknot. System of a Down. Sí, sí. Ujú. Sí, que traen estas y que de hecho estoy mucho meme en las redes sociales, que no sé, que si se coloca un parche, una banda solo conoce esas tres, sí, que solo conoce sus canciones, que como que no se apropia. Esto es ser poser en la comunidad y que muchas veces, aunque como que también se ponen bravos, es porque más que ser poser, es como que no hay una apropiación al género, o sea, porque como que es una parte de irrespeto. Eso es ser poser. Hay una especie de rangos en el metal, o sea, hablando del primer poser, ¿no? Que de pronto es medio novato, y los que ya llevan un tiempo y los veteranos, hay como jerarquías o Sí, conocedores del metal que son como los grandes maestros. sí, sí, sí. De hecho, en el proyecto eso fue muy interesante porque uno observaba que muchas veces, bueno, lo que se conoce como juvenil en el metal como que se diluye de una cierta manera, lo que es ser joven. Eso se diluye porque, digamos, por lo que, digamos, en la comunidad comúnmente lo que se conoce como joven, ese, no sé, aquel que va de los 16 a los 21 años, 23 años. En el metal no es así. Digamos, ser joven es a quien se siente joven, eso es así. Y así mismo esto se ven como en los, como, sí, como tú lo decías, Eduardo, como en esas etapas, que de hecho comúnmente eso se ve como entre los 12 y los 10. Bueno, hay un momento de lo que es como cuando alguien inicia en el metal, que eso es como de los 16 normalmente empiezan. Ya si es más anteriormente, eso ya es por influencia de los papás. Ya después están con los amigos que inician como, no, mire esta banda, mire tal aquella, mire esta. Ya después de eso empiezan es a ser músicos, que yo creo que ahí ya empiezan en su segunda etapa, ya apropiaron la estética, ya saben de música, que como que se inspiraron en algún músico y ya tocan un instrumento. Ahí ya es como su primera etapa. La segunda etapa ya es cuando están incursionando en la música, haciendo todos estos aspectos. Acá ya son conocedores. Y la tercera ya son los veteranos del metal. Los cuchitos que uno ve allá, pues sí, sí que uno los ve allá en el bar, en el toque, como mirando a las bandas, qué tal tocan con su cervecita en mano, mientras que los ya de la segunda ola ya están allá espogueando, ya con sus articulaciones más desgastadas. Bien, entonces, claro, el aspecto del ritual es fundamental para entender un poco el escenario del metalero, ¿no? Al menos en Bogotá. ¿Qué barrios pudiste observar o cómo fue la distribución espacial en tu observación? Bueno, sí, pues acá cuando yo fui a observar, pues en un principio cuando yo iba a hacer el proyecto iba a centrar en la comunidad cuarta de San Cristóbal, pues en solo lo teatral, pero pues este aspecto me limitaba mucho a ver bandas como que también tenían estos aspectos dignos de observar de lo teatral. Entonces estuve bueno por San Cristóbal, sí, eso es forjando, bueno, el de La Roca. Estuve en uno de Usme, creo que es no, en Bosa, que ese es en la Plaza Fundacional de Bosa. También estuve en uno que es de las Plazas de las Nieves, que es ahí cerca de la iglesia, ahí más arribita de las Nieves, sí. Estuve en ese, estuve ahí en el barrio del Restrepo, creo que esto abarca ya la zona de Antonio Nariño, ahí en Garaje Club, estuve ahí. Ujú. Entonces, pues nada, esto me permitió no solo ver lo teatral ahí en San Cristóbal, sino ampliar, porque hay muchas bandas de Bogotá que tienen todos estos aspectos. Muchos, 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 que si yo solo me escudía ahí en San Cristóbal, lo perdía. ¿Hay alguna relación de clase en la comunidad metalera? O sea, ¿hay como estratos que son más dados a ser fans del metal que otros o cómo funciona eso? Eh, bueno, de hecho, o sea,
este aspecto, si bien no lo englobé mucho en el proyecto, bien lo investigué. Me acuerdo que hay no me acuerdo muy bien, creo que él es de la Javeriana. No me acuerdo muy bien el nombre, ese lo tengo pendiente. Que él habla sobre también como unas clases sociales donde entre más está la montaña, más tiende a ser arraigado el metal, a lo social. Sí, como más carnal se vive el metal, que en cambio cuando alguien vive más como hacia lados del norte. Pero pues si bien pasa esto, yo considero que pues, el metal lo vive toda persona. Obviamente de distintos lados, pues no está mismo en la persona que lo vive en el norte, a como a quien lo vive en el sur. Tal vez sus gustos pueden influenciarse de una distinta manera. Así, bueno, tal vez alguien más que está en el sur, pues puede ser un poquito más hacia el metal nacional. En cambio, alguien que, pues no sé, o sea, estoy generalizando esto, pues, de hecho podría ser muy pertinente para una próxima investigación. Podría verlo tal vez más como bandas internacionales y así. Que de hecho este punto es interesante porque, que de hecho esto va muy relacionado con el punk. Que muchas veces sale el meme como que uno dice el punkero que vi allá, tiende a verse como más con una, digámoslo, una casita más humilde. Pero que si en realidad vive en una casa un poquito más estrato alta, le dice al amigo como, no digas que vivo así. Entonces yo creo que esto nos permite también ver como las nociones que hay sobre este aspecto. Claro, bueno, hablando de la importancia del ritual, ¿no? En la comunidad metalera, vamos a escuchar nuestra franja de Planeta Escénico una de las bandas de las que hablas en el trabajo de grado, ¿no? Que realiza bastantes rituales en escena, ¿no? Pues pude observar algo en YouTube y es Macala, ¿no? Sí, Se llama sí, Macala. Majacala. Majacala. Y pues logré capturar un audio de un ritual en vivo, ¿no? De un tema que se llama Son of Cain, creo que se llama, Son of Cain, donde utilizan calaveras y hay una introducción, ¿no? Me pareció bastante interesante. Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestra franja de Planeta Escénico y ya regresamos? Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Para el señor cosechador. Extinción y dominio. Y die for you, Wolfgang! Estás escuchando Tablas y Tableros. Bueno, continuamos en nuestro programa Tablas y Tableros. Estamos hoy con el estudiante Ángel Albarracín, pues está presentando su trabajo de grado sobre teatralidades, ritualidades en el escenario metalero bogotano. Dices que tenías como un pendiente ahí, una información. Ah, sí. Bueno, si bien recuerdan, ahorita hablamos sobre cómo, pues bueno, en el metal habían como también unos roles sociales y mencioné a un actor. Él es Alejandro Borges, que él habla de geopolítica urbana. Él es del externado, entonces hablaba también como, él habla como de los géneros rojos y azules, también como lo de la locación, de lo de las montañas. Entonces para que lo tengan presente, si quieren investigar más del tema, él está ahí presente. Bueno, Ángel, muchas gracias por compartir tus hallazgos en la Pedagógica Radio. Nada, gracias a ustedes, a la Pedagógica Radio, así mismo como a su merced, profesor Eduardo,
por este espacio y nada, ahí por transmitir este conocimiento más allá. Bien, bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Los acompañó hoy Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.